nosotros, muchos a veces piensan que se trata de que Dios tiene oreja, nariz, ¿no? O que tiene, no sé, algo parecido a nosotros. Pero no. En el contexto del capítulo 1, versículo 28, es una gloriosa expresión, una hermosa expresión que a veces hemos pasado de lado o hemos dejado pasar a leer Génesis. Y es que le dice a la humanidad, vamos a leerlo por favor, acompáñame a Génesis capítulo 1, versículo 28. Y quien lo haya primero, que lo lea fuerte, con voz de guerra, de varón o de varona. A ver, vamos. Un balón de gas primero que lo vaya. Ahí está Miguelón, vamos. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Fructifíquense, multiplíquense, tomen dominio, administren la creación, les dice el Señor. Atentos con ese versículo y la conexión. Pero fíjense, cuando el Señor nos dice, cuando la Biblia nos dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, conecta rápidamente esta labor en la humanidad que tenemos, de tener la responsabilidad de administrar la buena, hermosa y perfecta creación de Dios. Amén. Pero, Sammy, es un poco raro lo que estás diciendo ahora, porque vemos la creación hoy en día y difícilmente podemos catalogarla como buena en gran manera. Difícilmente podemos decir que la creación, Sammy, hoy en día es perfecta. Sí, es cierto. Y es que vamos a ver que pasado nada más un tiempo, y en la narración de Génesis, en el capítulo 3, hay un cambio muy brusco. Alguien dijo que si el capítulo 3 del libro de Génesis es borrado o es obviado, no entenderíamos para nada la historia tal y como la conocemos. Pero en el capítulo 1 y 2 tú ves todo bonito, armonía, todo en paz, las relaciones son hermosas, la humanidad comunicándose con Dios directamente en un lugar agradable y perfecto. Y de pronto en el capítulo 4 vemos asesinatos, envidias y un montón de cosas, violencia, engaños. Y uno puede decir, ¿qué? ¿Y cómo pasó todo esto? Bueno, el capítulo 3 de Génesis explica esa transición, y es que narra a una humanidad que, lejos de cumplir la responsabilidad de extender el dominio de Dios, exigió que su propio dominio se extienda, desobedeciendo a Dios y comiendo del fruto que Dios claramente había dicho que de ese nada más no coman, porque les había dado todo el resto de árboles, de frutos. Tenían muchas opciones, pero solo de ese no tenían que tomar. Y qué curiosidad que de ese exactamente es el que la humanidad come el fruto. Y en lugar de traer prosperidad, en lugar de extender el dominio y administrar la buena creación de Dios, termina trayendo ruina. Y con esto yo quiero compartirles un principio básico hasta este momento. A diferencia de lo que creen los ateos, los posmodernistas o cualquier no creyente, que a veces hasta se banderea o se panudea con la expresión de decir que sin Dios estaríamos mejor, es falso. La rebeldía contra Dios nunca ha traído prosperidad ni bienestar real, sino simplemente miseria y destrucción, en cualquiera de sus manifestaciones. En cualquiera de las esferas siempre ha traído miseria y destrucción, un lugar en el que los términos de Dios no son considerados, hermanos. Así que tengamos cuidado de dejar de tener en cuenta la voluntad de nuestro Señor en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra propia iglesia, en nuestra vida. Amén. Pero tengo que avanzar. Y es que
En el capítulo 3 nada más, ni bien la humanidad cae tan estrepitosamente y tan, ¿cómo decirlo?, inesperadamente. Aunque tú y yo diríamos, ¿no? ¿Cómo es posible que teniendo a Dios allí y que Él, escuchando su propia voz, diga, ah, si Dios me hablara a mí así como lo hiciera Adán y Eva? Pero es falso, ¿sí o no? De repente me has escuchado decir esto, y es que nosotros a veces decimos, ¿cómo Adán y Eva tomaron el fruto? Pero seguro que tú y yo nos íbamos, bajábamos el árbol en una y hacíamos mermelada, manjar y un montón de presentaciones de la fruta, ¿verdad? Capitalistas, ¿verdad? Medio de producción, y ahí estábamos, vendíamos y patentábamos el fruto prohibido. ¿Sí o no? No nos vamos a leer la mano entre gitanos, como dice el dicho, ¿no? Pero es así, hermanos. Pero Dios, viendo y enfrentando esta catástrofe o este fracaso de la humanidad, Él no se queda de brazos cruzados. Pudo haberlo hecho y Él seguiría siendo el Dios glorioso, hermoso, perfecto, santo y justo que la Biblia declara. Pudo haberlo hecho, hermano. Pudo no hacer nada, pudo dejar que la humanidad se destruya y Él seguiría siendo el Dios digno de toda la gloria y honra. No te equivoques con eso. Los atributos de Dios o el ser de Dios no están superditados ni influenciados por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. ¿Está claro? Pero cuán hermosa y grande es la gracia y misericordia de nuestro Dios, que en Génesis 3, 15, 16 Él le da una promesa a la humanidad. Frente a su derrota contra la serpiente, quien le había tentado y le había dicho y le había prometido que nada pasaría, sino que se harían como dioses y tendrían poder y su dominio se extendería, pero al final terminó eso en muerte y en destitución de la gloria de Dios. El Señor le promete a la humanidad y le dice a Eva, de tu descendencia, de tu simiente vendrá alguien un día, pronto, y Él será quien derrote a esta serpiente, a esta fuerza del mal. Si bien es cierto, esta serpiente morderá a este descendiente tuyo en el calcañar, en el tobillo, pero este le pisará la cabeza, asegurando su derrota. Quizá ya sabes de quién se trata. Parece una muerte doble, ¿no? La serpiente mordiéndole a la simiente, al que habría de venir, pero este pisándole la cabeza. Parecería un empate, pero ciertamente no sería así. Esta es una promesa en la que Dios desde el inicio nada más, ya aseguraba que Él sería el vencedor, que Él no pierde ante nadie ni ante nada, que no hay nada ni nadie que pueda hacer fracasar sus propósitos. Lo que Dios se ha determinado a hacer, ciertamente lo hará. Amén. Amén. Y vemos que allí la historia se pone un poco triste porque empezamos a ver relaciones rotas. El hombre con Dios. Romanos 3 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, alejados, apartados. Esta es una consecuencia del pecado. Dios y la humanidad ya no pueden tener un contacto, una comunicación y una comunión directa, ya no más. El hombre y la mujer, que en un inicio Dios se había instituido el matrimonio, porque es así, Dios instituyó el matrimonio. Los términos bajo los cuales un matrimonio debe llevarse a cabo, los términos en los cuales un hombre y una mujer deben unirse, están estipulados por Dios, únicamente por Él. Y siendo así, habrá, como dije en un inicio, bienestar, prosperidad, paz. Fuera de eso, como tú y como yo sabemos, hay dolor, hay miseria. Amén. Amén. Y de pronto la humanidad y la creación. Recuerda que Dios le había dicho a la humanidad que administre, que cuide la creación, pero de pronto la creación, ¿qué dice cuando qué le dice Dios al hombre cuando después de su pecado? Bueno, si antes la tierra te era productiva, ahora ya no. Con el sudor de tu frente tendrás que trabajar. Y eso, que muchas veces la tierra te producirá cardos y espinos. Ya no será tan productivo como antes. Ahora, vaya. Cuidado aquí, no creamos que el trabajo es una maldición. Dios había ya
establecido el principio del trabajo antes, cuando le dijo a la humanidad: fructifíquense y multiplíquense. Labor de Adán y Eva era labrar el huerto, hacerlo crecer. Así que el trabajo es una bendición, pero es una maldición ahora, después, como consecuencia del pecado, que el trabajo cueste y duela, ¿verdad? Seguimos avanzando un poco en el mismo libro de Génesis y llegamos al capítulo 6. ¿Quién es el personaje de esta parte de la historia? Noé, ¿verdad? Después del capítulo 3 y de la caída, vemos asesinatos, un hermano asesinando a otro, la humanidad creciendo en destrucción y en corrupción, y llega a decir Dios en Génesis 6:5 que ya la corrupción y la maldad de la humanidad estaba al máximo. Era sorprendente y una declaración muy triste, que Dios sintió pesar, sintió arrepentirse de haber creado a la humanidad. Y Él dice: esto tiene que acabar. Y es lo que conocemos como el diluvio. Un juicio y un nuevo inicio. Por medio de un hombre que es Noé, avisa y salva a un remanente de la humanidad, ¿verdad? Y a un remanente de su creación también. Pero ejecuta su juicio. Y muchos padecen y caen y perecen bajo ese juicio. Pero también es un nuevo inicio. Lee por favor Génesis 9 del 1 al 2. ¿Quién? Rapidito. Génesis 9, 1, 2. Vamos, Anita. Bendijo Dios a Noé Escuchen. y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Amén. ¿A qué te hace acordar estos versículos? ¿No son parecidos a Génesis 1:28? ¿Te das cuenta? Y aquí yo quiero ya declararte lo siguiente, por si no lo has notado. Dios en la Biblia, en la meta narrativa de la Biblia, como se le dice en teología bíblica, hay un patrón del accionar de Dios en la Escritura: creación, caída, redención y restauración. Al principio Dios creó todo, la humanidad cayó, promete redención, amén. En Génesis 3 promete redención, pero también promete una restauración. ¿Qué quiere decir? Que todo el desastre ocasionado por la humanidad a causa de su pecado, Dios asegura restaurarlo y volver al orden inicial, e incluso a un orden muchísimo mejor. Ese es el patrón que encontramos en la Biblia. Pero, y como es un patrón, esto se va a repetir. Ya cayó la humanidad en Génesis 3, Él promete redención, promete restauración, Dios, pero de pronto veo otra vez que los efectos de la caída persisten y persisten. Un nuevo inicio con Noé. Diluvio, juicio, empezamos de nuevo, le dice a Noé. Tú, tus hijos y sus esposas, multiplíquense y fructifíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, todos los animales están a su merced. Hagan lo que no pudieron hacer de repente Adán y Eva. Y parece que todo está hermoso, una nueva oportunidad. Pero Noé y su familia, por más que Noé había hallado gracia ante los ojos de Dios, todavía era preso de los efectos del pecado. Era un humano como tú y como yo, y como muchos de su tiempo, pecador. Por gracia de Dios, él adoraba al Señor, sí, pero en su corazón todavía era preso de eso. Y es así como su descendencia continúa, y vemos que la historia de la humanidad se hace más violenta y más violenta. Pero de ahí llega otro personaje, y es Abraham. Dios llama, escoge a este hombre
En Génesis 12, del 1 al 3, le hace una gran promesa. Le promete una tierra, un pueblo, y que por medio de él todas las naciones serían bendecidas. Date cuenta nuevamente, Dios no ha abandonado su propósito. Él sigue persistiendo en la intención de bendecir a toda la tierra. ¿Y por medio de quién vencería? Por medio de los suyos, de la humanidad, de su creación a imagen y a su semejanza. Él no ha abandonado su pacto ni su promesa inicial. Dios cumplirá lo que se ha propuesto. Amén. El tiempo pasaría y el pueblo de Dios pronto parecía crecer. Sí, era cierto, pero llegaron a ser esclavos de los egipcios, en una tierra lejana, siendo maltratados. Pero vemos siempre a un Dios activo en la salvación de su pueblo. Luego, por medio de Moisés, entrega lo que la Biblia dice que son las 10 palabras, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que su pueblo especial, el pueblo que él usaría para bendecir a todas las naciones, justamente sepa cómo vivir y disfrutar de esa bendición. Claro está, no como las demás naciones. No como las demás naciones paganas y no creyentes. Ellos tendrían que ir a Canaán. Muchos eruditos y maestros bíblicos ven a Canaán como un retorno al Edén. Cuando leemos en Génesis, los ríos que bordean o limitan al huerto del Edén son similares a los ríos que limitan la región de Canaán. Es muy curioso. Cuando Dios manda por medio de Moisés a que su pueblo vaya a tomar posesión de la tierra que él les había prometido, que era Canaán, era como un retorno al Edén. Dios estaría confirmando que él no ha abandonado su intención de restaurar la creación, de restaurar todo lo que se había perdido. Recuerden que Canaán era la tierra donde fluía leche y miel. ¿Se dan cuenta? Hay un lenguaje para referirse a Canaán de una tierra hermosa, productiva. ¿No es semejante acaso a Edén? Como para pensarlo, ¿verdad? Es un retorno a Edén. Dios, como te vuelvo a repetir, es persistente en esto. Él ha creado, ciertamente caímos, pero Él ha prometido redención y ha prometido restauración. Siempre su intención es restaurar lo que por nuestra culpa ha caído en fracaso. Llegar a Canaán sería un nuevo inicio. Nuevamente regresamos al patrón de la creación. Pero luego, cuando ya el pueblo se establece allí, vemos que vuelven a caer. La humanidad no cambia, sigue rebelde, sigue de pecadora. Y cuando Dios ya en Éxodo les había dicho que cuando entren a la tierra prometida, si es que en algún momento querían un rey, sería un rey que Dios iba a establecer, sería un rey que Dios escoja. Pero en 1 Samuel capítulo 8 versículo 4 se le acerca a Samuel a decirle: ¿sabes qué? Queremos un rey para que nos juzgue como las demás naciones. ¡Wow! Es un wow, pero que a la vez no debería serlo para nosotros, ¿verdad? Puesto que cuántas veces nosotros hemos querido también vivir como las demás naciones. Cuántas veces en nuestra propia vida hemos querido conformarnos al mundo en lugar de anhelar que el mundo se conforme a Cristo, a Dios. Y es así, mira, el patrón de la humanidad, diciéndole a Samuel: ¿sabes qué? Queremos un rey como las demás naciones. ¡Qué bacán se ve! Mira, uy, allá, que queremos un maduro. No creo. Pero esto es lo que pasaría. Y Dios les daría lo que ellos estarían pidiendo para demostrarles que sus peticiones, nuestras peticiones carnales y nuestros intereses, siempre desenfocados de Dios, nos llevan a la ruina. Y les da a Saúl como rey. Y más o menos ya sabemos cómo acaba esa historia, ¿verdad? Saúl no fue un gran rey. No lo fue.
Pero de pronto Dios diría: ahora yo les voy a enseñar cómo son las cosas cuando yo hago las decisiones, cuando yo tomo las decisiones. Y pone un rey, esta vez sí conforme al corazón de Dios, y este rey sería David, el rey escogido. Pero aunque todo parecía ir bien, cuando todo parecía ir bien y perfecto con David, él, así como su gloria brillaba, también su pecado brilló. En 2 Samuel 7 vemos cuando peca con Betsabé, ¿verdad? Perdón, peca antes. En 2 Samuel 7 el Señor promete que frente al fracaso de David vendría un rey del reino eterno, un rey que de verdad honraría a Dios en todo y para siempre. Llega luego Salomón, y el pueblo de Israel pensaría que Salomón es ese rey, que Salomón es el descendiente, la simiente de Eva, el que vendría de la línea de Judá, de David. Él sería el rey, y parecía serlo. Era sabio en todo, en su tiempo, ¿verdad? Es una sabiduría sorprendente. Pero ¿qué es? ¿Adivina qué? Él era pecador también, como tú y como yo. En Primera de Reyes, capítulo 11, vemos que las mujeres, el poder, el dinero, la lujuria, lo alejó de Dios, lo alejó de glorificarle y de tener su propósito. Luego vendrían los profetas, y ellos eran bichos raros para su tiempo, los pesados. El reino de Israel se dividiría. Otras naciones los tomarían presos. ¿Dónde está la promesa de Dios de que seríamos una nación para bendecir a otras naciones? Que seríamos una nación numerosa y poderosa, que estaríamos bajo la bendición y el gobierno de Dios. Parecía que todo estaba perdido, pero Dios envía a los profetas para asegurar que no era así, que Dios no ha olvidado su pacto y su promesa. Y como diría Jeremías, llegaría el momento en el que Dios haría un nuevo y mejor pacto con los suyos. Un nuevo y mejor pacto. Isaías 65:17 habla también de una nueva creación. Vamos a leerlo, por favor. Necesito que alguien lea Jeremías 31, versículo 31, y alguien Isaías 65:17. Por favor. Jeremías 31:31 e Isaías 65:17. ¿Quién lo tiene? Jeremías, ¿quién? Apúrense que me quedan 5 minutos de voz. Isaías 65:17, hermana, a ver. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Amén. Esto es lo que el Señor ha prometido desde el principio y lo está confirmando por sus profetas. Llegaría el momento, llegará el día en el que Él hará cielos nuevos y tierra nueva. El pasado quedará atrás, ya no habrá nada de qué hablar de esto. Lo nuevo llegará y esto será perfecto, hermoso y mucho mejor que el inicio. Jeremías 31:31. Ya, Anita, a ver. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. Llegará un nuevo pacto. Los profetas estarían apuntando, a pesar que en ese tiempo la situación no estaba tan bonita. A pesar que en ese tiempo el reino ya estaba dividido, había problemas políticos, habría una decadencia espiritual. Todo estaba acomodado conforme como para decir: Dios nos ha olvidado. Pero los profetas aseguraban que Dios no se había olvidado. Él tendría en cuenta su pacto y su promesa. Llegaría un tiempo de exilio, más de 400 años, 490 años de un cielo gris, de un ambiente triste, lúgubre. Pensar que el pueblo de Israel está en la ruina, que Dios ha abandonado su creación, que Dios se ha olvidado de la humanidad, que a Dios ya no le importamos. Pero qué gloriosa expresión cuando el Nuevo Testamento empieza con Marcos y Juan declarando: el tiempo se ha cumplido.
El tiempo se ha cumplido. Marcos 1:15, por favor, ¿quién lo lee? Marcos 1:15. Ya, Susan. Diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Qué hermosa voz. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Date cuenta, iglesia. Creación, caída, redención y restauración. Dios siempre ha estado dándonos nuevos inicios, nuevas oportunidades. Pero ¿qué pasa? Que en cada nuevo inicio y cada nueva oportunidad hay una nueva caída para nosotros. En la historia lo vemos. Pero siempre el Señor, su fidelidad grande y hermosa, que con cada caída ha habido una promesa de redención y una promesa firme de restauración, que Él no nos abandonaría. Y llega el tiempo en el que se había cumplido lo anunciado, lo prometido, lo que Dios había asegurado por siglos anteriores, ya vino a cumplirse. El reino de los cielos se acercó. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, decía Juan el Bautista. Y es la llegada del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, el Hijo del Altísimo, el Mesías, el prometido, la promesa, la simiente de Eva, el verdadero rey del linaje de David, uno mejor que Noé y más fiel que Noé, alguien que sería mejor que Abraham, que Isaac, que Jacob, alguien que reinaría de una mejor manera y un verdadero hombre conforme al corazón de Dios, mejor que David, alguien más sabio que Salomón, uno que tiene mayor autoridad en sus palabras que un profeta, el profeta de profetas, la voz de Dios, la palabra de Dios, el verbo, el Hijo de Dios vino al mundo para representarte a ti y a mí en firme obediencia, en justicia y santidad. Cuando tú y yo y el resto de la historia de la humanidad, lo único que ha colaborado en este plan de Dios ha sido con la infidelidad, la rebelión y la desobediencia, el pecado, la corrupción y la suciedad. Es lo único con lo que hemos colaborado en el plan redentor de Dios. Y Él en su infinita gracia envía a su Hijo. Y así obediente, fiel y justo y santo, ocupa el lugar que tú y yo debimos ocupar más bien, allí en la cruz. La historia de la redención es una historia antes de la cruz, lo que pasó en la cruz y lo que está pasando a consecuencia de la cruz. La Biblia, la Escritura, de principio a fin, no es exclusivamente una serie de demandas o de reglas que tú tienes que cumplir. Es una historia, hermanos, una historia a la cual se nos invita a participar. Y yo te pregunto, ¿quieres participar de esta historia? Amén. ¿Pero en qué manera? Como tanto tiempo ya lo hemos hecho, con desdén hacia Dios, con dejadez, con irresponsabilidad, con pecado, o más bien siendo parte del plan de redención y de restauración del Señor. Pues yo te digo que el cielo nuevo y la tierra nueva que el Señor ha prometido crear y restaurar es un pueblo, es un tiempo, es un espacio en el que estarán todos los de puro corazón. Y no hay persona más pura de corazón que Cristo Jesús. Y la Biblia afirma, Pablo lo afirma en 2 a los Corintios, que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación. La palabra griega allí usada se puede traducir de mejor manera como creación. Todo aquel que está en Cristo Jesús es
invitado, es asegurado, las puertas a la nueva creación le son abiertas. Hermanos, si tú has confiado en Cristo Jesús, eres parte del plan redentor y mejor aún del plan restaurador de Dios. Tú estarás en el cielo nuevo y la tierra nueva si estás realmente en Cristo Jesús por medio de la fe. Él mismo lo aseguró en Juan 19:30 diciendo: consumado es. Ya hice lo que tenía que hacer. El plan de Dios y sus promesas se han cumplido. Tetelestai, consumado es. Ya no hay nada más que hacer, dice el Señor Jesús. Y Colosenses 1:19-20 asegura que en Cristo Dios se ha dispuesto a reunir todas las cosas. Toda la creación será redimida por la obra de Jesucristo. No solo la humanidad, toda la creación. Así como nada quedó sin ser afectado por el pecado, hermano, nada quedará sin ser alcanzado por la redención gloriosa de nuestro Señor, por medio de la victoria de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, aquel que cumplió la promesa de Dios, aquel que nos hace cantar glorioso día, aquel a quien hemos venido a glorificar, aquel a quien consideramos nuestro refugio. Amén. Los cielos nuevos y la tierra nueva están prontos, iglesia. Y la iglesia debe responder como en Apocalipsis 22, cuando el Señor dice: ciertamente vengo pronto. Y la iglesia responde: sí, Señor, ven, te esperamos. ¿Esperas al Señor? ¿Esperas al Señor? ¿Realmente lo esperas? ¿Anhelas su venida? Demostrémoslo entonces, iglesia. Y tengo que hacer un llamado práctico con el que he estado confrontándome estos días, yo mismo en mi vida. ¿Cómo puedo recibir como un amigo íntimo cuando venga el Señor Jesús? ¿Cómo podré recibirle con confianza? Si es que aquí, mientras estoy con vida, no me preocupo por conocerle por medio de su palabra. ¿Estás leyendo la Biblia? Hace tiempo que no hacemos preguntas como estas desde el púlpito. ¿Estás realmente buscando a Dios en la Escritura? ¿Qué es lo que más te está distrayendo? ¿Crees y dices y aseguramos tener una comunión con Dios, una comunión íntima con Cristo, pero ni siquiera nos tomamos tiempo para leer lo que Él dice, lo que Él quiere de nosotros? Decimos tener una comunión íntima, pero de pronto nos aburre orar más de 2 minutos, 3 minutos, o las ocasiones en las que oras en el día son solo para bendecir la comida. No nos engañemos a nosotros mismos, iglesia. Es tiempo de realmente demostrar que nuestra respuesta, Señor, ven pronto, es sincera. Inclina tu rostro, por favor. Señor, queremos ser parte de tu historia. Queremos ser parte de lo que tú tienes planificado para tu pueblo, Señor, para tu remanente. En cada nuevo inicio, en cada nueva oportunidad, Señor, te hemos alabado, pero tristemente la historia de la humanidad es también que con cada nuevo inicio hay una nueva caída. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque parece ser un patrón en nuestra vida. Perdónanos, Señor, y ayúdanos porque esto no tiene por qué seguir así. Porque tú prometes que somos nueva creación si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y la nueva creación ya no puede ser vieja creación. Tu palabra asegura que lo viejo ya ha pasado. He aquí ha llegado lo nuevo. Entonces ayúdanos con tu Espíritu Santo a vivir en esta novedad de vida. Ayúdanos a vivir con tu presencia ardiente en nuestro
nuestro pecho, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, a vivir con pasión por ti, Señor. El lugar en el que estemos, ya sea en casa o fuera de casa, no hay necesidad de venir acá a la iglesia y demostrar que soy cristiano si es que no estoy mostrándolo en casa, en la intimidad de mi hogar. Perdóname, Señor. Perdóname. Porque mi mente se llena, Señor, de cosas que no tienen provecho, de los afanes y las preocupaciones, de las dudas, del dinero, de las cosas materiales, de la lujuria, de la pornografía, de mis propias emociones y sentimientos volubles. Y no estoy alimentándome de tu palabra, Señor. Y no he decidido conocerte quizá aún. Pues hoy, ahora, Señor, yo quiero participar de esta tu historia gloriosa y hermosa. En Cristo Jesús pongo mi fe, pongo mi confianza y creo que hay un nuevo inicio en esta tarde, en esta noche, Señor. Yo me comprometo contigo. Yo quiero decirte y confirmarte que mi vida está dedicada a ti, Señor, que mi vida está dedicada a ti y quiero demostrarlo. Ya no quiero más decirlo, ya no quiero más paporretear, no quiero estar publicando en las redes sociales algo que ni siquiera me atrevo a vivir. Perdóname, Señor, y ayúdame, por favor. Tú eres glorioso, hermoso, atractivo para mí. Oh, Señor, tú eres mi refugio. Cuando aflicciones tengo, Sí, Señor. cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconde mi paz y mi consuelo. Nada es más grande
manos